sensaciones, así que nada, llega bien preparado como todo el equipo. Buenas tardes, Javier. Te saluda Mónica Delgado de pasefiltrado.com. Mañana enfrentan a uno de los equipos más intensos de Major League Soccer ofensivamente. ¿Cómo planean contrarrestar la ofensiva de Los Ángeles Fútbol Club? Bueno, sí, está claro que enfrentamos a un gran equipo. Nos ha tocado enfrentarnos la temporada pasada, eh, quizás ahora con algunos cambios o mejorado todavía con la llegada de Son. Así que nada, yo creo siempre en que la mejor manera de defenderte es ser protagonista, tener la pelota y tener el control del partido. Eso es lo que vamos a buscar. Somos un equipo que cuando no tiene el control del partido y cuando no tiene la pelota suele sufrir. Así que esa es la mejor manera de contrarrestarlo. Y después, claramente, cuando no la tenemos, correr para defender, para estar juntos y darle poco espacio. No solamente a lo que puede ser Son, sino también a Martínez, a Buanga, Tillman, jugadores importantes de mitad de cancha hacia adelante que tiene Los Ángeles y que si los deja jugar te puede hacer mucho daño. Javier, buenas tardes. Roberto Canario de Canario Network aquí en Estados Unidos. En la temporada número 31, no sé cuántos años tenías tú cuando empezó esta liga aquí en Estados Unidos y si alguna vez pasó por tu mente jugar o dirigir. Y preguntarle también si viste el partido que tuvo el equipo de Leipzig con Real España y Honduras y qué te pareció. Gracias. Bueno, sí, a ver, obviamente más allá de que no, quizás no he sido un seguidor de la MLS como pueden ser ustedes que han vivido acá y han estado en contacto permanente. Siempre he tenido, me gusta el fútbol y trato de mirar todo lo que más puedo. Ya como jugador miraba la MLS, inclusive estando cuando vivía en Barcelona, en España, porque solían pasar muchos partidos de MLS de aquel lado. Después he tenido ex compañeros, he tenido inclusive amigos que han venido a jugar, entonces de alguna u otra manera uno va siguiendo sus carreras. Y sí, en algún momento, sobre todo al final de mi carrera, he tenido, lo he comentado, he tenido la posibilidad de venir. De hecho, eh, he sido jugador del Inter Miami por unas horas y después no terminé jugando. Pero más allá de todo esto, claramente es una liga que ahora que la conozco mucho más en profundidad, es una liga realmente muy competitiva, muy buena, muy linda, organizada. La verdad que ha superado mis expectativas largamente. Así que la realidad es que tanto yo como mi cuerpo técnico nos sentimos muy cómodos. Con respecto al partido de Los Ángeles, sí, lo hemos visto claramente el otro día, partido bastante particular porque a los 15 minutos ya el partido estaba terminado. eh, pero bueno, un poco lo que comenté en algunas de las respuestas que di anteriormente, ¿no? Un equipo que si lo deja jugar con la calidad que tiene de mitad de cancha hacia adelante te va a hacer mucho daño. Por eso es importante tratar de salir al partido con mucha intensidad, salir concentrados, sabiendo de que sobre todo es un equipo que de inicio sale muy fuerte. Nos ha pasado el año pasado también acá. Y bueno, al final estamos preparados para jugar ese partido. Javier, del Colato de TUDN Radio, Sí. hablando justamente de la delantera de LAFC y la ausencia de Jordi Alba. Ese vacío, ¿es Sergio Reguilón el candidato para llenar? Bueno, Sergio no está porque está lesionado, se lesionó en pretemporada y no ha sido de la convocatoria, pero a ver, obviamente que respetamos al rival, respetamos su jerarquía, pero nosotros nos centramos en los jugadores que tenemos nosotros y en nuestra idea. Es decir,
sabemos que Los Ángeles es un muy buen equipo, pero nosotros también lo somos. Somos los campeones de esta liga, tenemos grandes jugadores, nosotros también tenemos grandes jugadores de mitad de cancha hacia adelante, así que vamos a priorizar eso, ¿no? Al final, creo que lo más importante para un equipo es tener su propia identidad, saber a lo que juega, siempre teniendo en claro que el rival te puede hacer daño, tratar de neutralizar sus puntos fuertes, pero sobre todo lo más importante para nosotros va a ser que seamos el equipo que solemos ser, es decir, un equipo protagonista, que venga acá sin ningún tipo de prejuicios a jugar de igual a igual y a tratar de conseguir los 3 puntos. ¿Una final adelantada? No, no, recién empieza y si hay algo que tiene la MLS es que la temporada es larguísima. Sorprende. Así que nada, es un gran partido, creo que es una gran apertura para la liga porque se encuentran dos grandes equipos, pero bueno, al final esto es largo. Javier, nuevamente acá en Sí. Música y Basquetbol.com. Sabemos de la fortaleza de Inter Miami como equipo, pero usted como entrenador, ¿cuáles creen que son las debilidades que todavía tienen que trabajar para tener un equipo equilibrado en ese 2026 para la temporada de MLS y Conca Champions? Sería tonto si yo te vengo acá a comentar cuáles son nuestras debilidades, es decir, estaría dando pistas, ¿no? Claramente no somos un equipo perfecto, aunque siempre tratamos de buscar la perfección en todo lo que hacemos y siempre hay cosas por mejorar. Está claro, somos un equipo bueno, que ahora tenemos que reconstruirnos nuevamente. Se han ido jugadores importantes, han llegado muy buenos jugadores también. Bueno, la temporada empieza mañana. Todo lo que vivimos el año pasado ya pasó, ya quedó en la historia, quedará en la historia del club, en los trofeos, en su vitrina, pero a nosotros lo que nos interesa es mirar hacia adelante y lo más importante es ir por los objetivos que tenemos esta temporada. Javier, hablando de ese tema, ¿cómo ve después de 3 exhibiciones los nuevos jugadores y los jugadores que regresaron, esa química que están desarrollando? ¿Cómo ves esa fase a esta altura ahora que va a empezar ese? No, bueno, estamos bien. Claramente, en algunos casos no hemos tenido, los tiempos han sido diferentes. Hay chicos que han llegado al principio de la pretemporada, otros que se fueron sumando durante la pretemporada y otros al final. Pero soy muy positivo en la forma que veo al equipo, sobre todo en la forma que percibo también el grupo. Así que nada, trataremos de construir algo lindo como fue el año pasado, porque creo que esa es la manera de poder competir, ¿no? Generar una buena atmósfera, que haya un buen grupo, que haya un grupo unido, porque después la calidad y la jerarquía de jugadores la tenemos. Hey, Coach, thank you, Eduardo, with 365 Football Mania. I just wanted to ask, with Sonny and Bouanga, you talked about that attack. How do you tame that, or how do you handle that attack? And then also on your new SDP, when can he get some minutes? Well, I think I told before, no, the best way to defend this kind of player is trying to keep the ball and don't give the ball them to create chances. This is the best way. But when we don't have the ball, we try to be narrow, try to be close of them. They are very, very important player for Los Angeles. So at the end, we will try to be focused and try to be tight. Don't give them any space to create opportunities. And your newest DP, German? About Germán. Germán is a really good player, really nice person. So I think he's going to have a lot of success in this club. He's a young player. He's 27, so it's not about the present. It's about also the future for this club. So at the end, I think he will be a very important player for this team. Última acá en la sala.
atrás. Mucha gente le gusta los finales hollywoodenskis y mañana es el Hollywood Opening estilo. ¿Y qué mensaje le tiene a los latinos, a los fans latinos de Coast to Coast? Porque hay muchos latinos y we're not a monolith. Pero ¿qué mensaje le tiene a los fans, especialmente en esta liga? No, bueno, creo que esta liga ha ido creciendo año tras año y mucho de ese crecimiento tiene que ver con la comunidad latina, ¿no? Quizás nosotros los latinos somos los más aficionados al fútbol. Quizás en este país el, el americano tiene otros favoritismos por otros deportes, pero bueno, el latino de a poco ha ido también contagiando al americano de este deporte, así que bienvenido sea, ¿no? Creo que es importante para nuestro deporte poder generar cada vez más aficionados. Vamos a unas últimas por Zoom. Arrancamos con José. Gracias, Nico. Buenas, Javier. Hablaste un poco sobre Germán, pero me gustaría preguntarte qué has visto en los entrenamientos y en algunos de los minutos de los partidos en cuanto a la combinación con Lionel Messi. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención, la forma en la que se han conectado en el tiempo que han tenido juntos? Y sobre Tadeo Allende, porque ha tenido pocos minutos en pretemporada. ¿Cómo está para mañana? ¿Está para 90 minutos? Muchas gracias. Bueno, sí, bueno, al final es algo que se tiene, lo de Germán con la sociedad con Leo, es algo que se tiene que ir generando a través del tiempo, ¿no? Y no hemos tenido demasiado tiempo. Germán ha jugado un- unos puñados de minutos en 2 partidos y prácticamente no ha entrenado con nosotros, ha entrenado esta semana, así que nada, más allá de eso, creo que los buenos jugadores eh, se entienden con una mirada, no hace falta tampoco tanto tiempo para generar esa conexión. Sí creo mucho en las sociedades y bueno, creo que puede ser una sociedad que nos dé mucho este año. Con respecto a Tadeo, sí, Tadeo ha llegado también por el tema de documentación relativamente tarde. No hemos, digamos, ha tenido muy pocos minutos de fútbol. Y en cuanto a si mañana estará para 90 minutos o no, mañana lo sabrás. No hay que apresurarse. Seguimos con Lizzy. Hola, buenas tardes. Bueno, un poco la misma pregunta era si está disponible, más allá de que ya sabemos el tema legal de Berterame, si está también para jugar, dado que tuvo poco tiempo para entrenar con el equipo. Todos los jugadores que viajaron están para jugar. Gracias. De nada. Seguimos con Mikey Pascuale. Mike Di Pasquale. I think you're on mute. ¿Dónde estás, Mike? Oh, there. I'm sorry, Javier. How are you? Good, you? Good. Thank you. I wanted to ask you. It's been a quick turnaround for your club after winning the MLS Cup for the first time in franchise history, and then the preseason games. To get back at it right now, have you put aside what you did last season, which was great, and just focus on a brand new season and convince that to your players? Oh, I try to say the players the most difficult thing in football is not winning. It's winning again. So our target this season is trying to win again the league, the cup, the MLS Cup, but also trying to compete in the other competition that we couldn't win the last year. So we have a lot of things to try to do the right things for winning. This is our mentality. We have players that they can show how to do it because obviously we have our captain that he did this many times. So at the end, we will try to compete and we will try to
have a winning mentality. Also, for me, I think it's important that we could bring many players or new players that they were not involved in the last season, so they have to push us to try to make their history and trying to win with this club. If I could follow up real quick, when you go to away games like you are this weekend, is it always that those teams are targeting you because of not only winning the cup, but the players that you have, including Messi? No. I think it's important. We use normally the away games to join the team, to live together. It's important. We could fly to Los Angeles 2 days before the game, and it's important to be together because sometimes we don't have too many time to together to share. So I think we are ready. We are ready. We are together as a group, and the guys will show it tomorrow. Thank you, Javier. Thank you. Vamos con la última, Fede de Olé. Hola Javier, ¿cómo te va? Bueno, te quería preguntar qué tipo de partido imaginas mañana. Si imaginas un partido más de golpe a golpe, más de control de la pelota, y si este partido, muchos seguidores de la MLS lo ponen como un partido de los grandes candidatos a quedarse con el título. ¿Sentís que es una medida real para Inter Miami para volver para sentirse candidato nuevamente a ganar la MLS Cup? Bueno, mira, empiezo por lo último, Fede. Creo que ni Inter Miami ni Los Ángeles hoy puede tomar el primer partido de la temporada como medida. Digamos, esto está iniciando, los equipos recién están iniciando a funcionar, entonces es difícil que, digamos, que lo que se vea mañana sea la realidad de lo que va a pasar en la temporada, porque es apenas el comienzo. Sí está claro, coincido con vos, son dos grandes equipos y claramente son por la jerarquía de jugadores, por lo que significan en la liga, son dos equipos que a priori tendrían que luchar por ser candidatos. Y después, a ver, como imaginar, uno siempre imagina el partido ideal, y el partido ideal para nosotros sería todo lo contrario a lo que sea golpe a golpe. Sería tener lo que dije anteriormente, tener el control del partido, tener posesiones largas, evitar que Los Ángeles no haga transiciones porque tienen gente muy rápida adelante. Bueno, ese es el partido ideal para nosotros y trataremos de acercarnos lo máximo posible a ese partido. Thank you all for coming. That concludes tonight's Gracias.